Mi nombre es Luisana Mendoza de la sección O2 y les voy a hablar sobre la farmacología del sistema nervioso central, autónomo y periférico. Los agonistas adrenérgicos son un grupo de fármacos muy utilizados especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Los más empleados son la adrenalina, la dobutamina, la dopamina y la noradrenalina. La adrenalina tiene un efecto vasoconstrictor y estimulante cardíaco muy potente. Actúa como agonista sobre los receptores A1, B1 y B2. Es utilizada para restaurar el ritmo cardíaco en pacientes con paros cardiorrespiratorios, para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria por broncoespasmos y el shock anafiláctico. El efecto dependerá del tipo de receptor adrenérgico sobre el que actúe el fármaco. Tiene aplicación en la parada cardíaca. Se puede administrar adrenalina intracardíaca, pero con riesgo de sufrir fibrilación ventricular. En estados de shock, en estados de hipotensión, en congestiones localizadas como vasoconstrictores locales para prevenir hemorragias y en el tratamiento de broncoconstricción asmática y broncopatías crónicas y en usos oftálmicos para exploraciones oculares. El estímulo alfa, isquemia de mucosas y submucosas. Hipertensión arterial con peligro de hemorragia, sobre todo en ancianos. Agonista beta, taquicardia, arritmias y crisis de angina de pecho por aumento del consumo de oxígeno. En el corazón predominan los receptores beta 1 que tienen efectos cronotrópico, inotópico y dromotrópico. En los vasos predominan los beta 2 que tienen efectos vasodilatador y en los bronquios los beta 2 tienen efecto broncodilatador. Los siguientes son los antagonistas adrenérgicos. En farmacología es una sustancia que actúa inhibiendo la acción de los receptores adrenérgicos, por lo que es un tipo de simpaticolítico y tiene acciones contrarias a los agonistas adrenérgicos. Estos bloquean las acciones de los neurotransmisores endógenos adrenérgicos, epinefrina y norepinefrina. Por el momento no se conocen acciones de utilidad clínica antidopaminérgicos en el sistema nervioso periférico, pero el bloqueo de los receptores dopaminergios en el sistema nervioso central son de gran importancia clínica. Específicamente, los antagonistas adrenérgicos pueden dividirse en dos grupos: los alfa bloqueantes, que tienen aplicaciones investigadores sobre la función del sistema nervioso autónomo y para el tratamiento clínico del feocromocitoma, hipertensión y la hiperplasia benigna de próstata, y beta bloqueantes, que son útiles para una amplia gama de condiciones clínicas como la hipertensión arterial, cardiopatía isquémicas, trastornos del ritmo cardíaco y trastornos endocrinológicos, entre otras. Tiene efectos cardiovasculares en el bloqueo de los receptores A1, produce vasodilatación en las arteriolas y venas, y como resultado, una disminución de la presión arterial. El bloqueo de los receptores A2 en las terminaciones simpáticas periféricas provoca elevación de la norepinefrina y produce incremento de la presión arterial. Tiene otros efectos como la relajación del músculo liso vesical A1 y prostático, y tiene un efecto benéfico sobre los lípidos plasmáticos. Los siguientes son los miorelajantes. Un relajante muscular o miorelajante es un fármaco que disminuye el tono de la musculatura estriada y se utiliza para relajar el sistema musculoesquelético y reducir el dolor debido a esguinces, contracturas, espasmos o lesiones. Tienen efectos secundarios como somnolencia, mareos, confusión, náuseas y vómitos. Los siguientes son los ansiolíticos. Es un fármaco psicotrópico con acción depresora del sistema nervioso central, destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad, esperando no producir ni sedación o sueño. Su efecto es inhibidor de la ansiedad, se contrapone al de los fármacos ansiogénicos que generan ansiedad. Los ansiolíticos son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, reduciendo la angustia y la ansiedad del paciente. Se utilizan, por lo tanto, para tratar los síntomas de nerviosismo, insomnio y ansiedad, y tienen efectos secundarios como somnolencia, dificultad para concentrarse, reducción del estado de alerta, mareos y debilidad muscular son otros de los posibles efectos. Los antidepresivos tienen efectos anticolergénicos más comunes con la sequedad de la boca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa y taquicardia, sedación y problemas con memoria. Estos serían algunos de los efectos que provocan los antidepresivos. Están los hipnóticos, que tienen efectos adversos, que son cefaleas leves, astemia, somnolencia y vértigo. Otras moléculas utilizadas en el insomnio
Hay otras medicaciones que se utilizan como hipnotópicos sin ser esta su principal indicación. Se aprovecha la sedación, que son provocadas por un efecto terapéutico buscado, que se da en una dosis más alta. Una diferencia que encontramos en dichos fármacos es su concepto. Un ansiolítico es un tranquilizante menor psicotrópico con acción depresora del sistema nervioso central, destinado únicamente a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad, esperando no producir ninguna sedación o sueño. Un miorrelajante es un medicamento que altera la función del músculo esquelético al disminuir el tono muscular. El término relajante muscular se aplica a dos grupos terapéuticos diferentes, los bloqueadores de la placa neuromuscular y a los espasmolíticos. Un antidepresivo, como ya lo dije, es un medicamento que es utilizado para tratar los trastornos depresivos mayores, que pueden aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida. En farmacología, un antagonista o bloqueante adrenérgico es una sustancia que actúa inhibiendo la acción de los receptores adrenérgicos, a lo contrario de un agonista, que es un medicamento o sustancia que ejerce efectos similares o idénticos a la adrenalina. Por ello, son un tipo de agentes simpático-miméticos. Los mecanismos de acción. Los agonistas desencadenan una serie de reacciones que llevan a la producción de un efecto, una actividad intrínseca. Los agonistas de los receptores adrenérgicos con selectividad por B2. Algunos de los principales efectos adversos de los agonistas de los receptores B en el tratamiento del asma o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son causadas por una estimulación de los receptores B1 en el corazón. El isoprotenerol, como agonista beta, se absorbe con facilidad si se aplica por vía parenteral o en aerosol. Es metabolizado sobre todo en el hígado y otros tejidos. Es un sustrato relativamente ineficaz y no es captado por las neuronas simpáticas en la magnitud en que ellas captan la epinefrina y la norepinefrina. Por esa razón, la acción del isoprotenerol puede durar más que la de la epinefrina, pero aún así es breve. De igual manera se encuentra la dopamina, cuyo efecto farmacológico de la dobutamina provienen de interacciones directas con los receptores A y B, y sus acciones, al parecer, no son resultados de la liberación de norepinefrina de las terminaciones nerviosas simpáticas, ni son ejercidas por receptores dopaminérgicos. Sobre tal base se han obtenido fármacos con afinidad preferente por los receptores beta 2 en comparación con los beta 1. A pesar de ello, tal selectividad es relativa y no absoluta, y desaparece cuando dichos fármacos alcanzan concentraciones altas. También existen agonistas beta 2 de acción breve como el metaproterol y otras sustancias, y de acción prolongada como lo son el formoterol y armofoterol. Los agonistas A1 estimulan la actividad de la fosfolipasa C y producen vasoconstricción y mitrasis. Son usados como descongestionantes y en ciertos exámenes del ojo. Cabe destacar que los agonistas A2 inhiben la actividad de la enzima adenilciglasa, reduciendo la activación del sistema nervioso simpático, mediado por el centro vasomotor de la médula espinal. Son usados como antihipertensivos, sedativos y en el tratamiento de los síntomas por la abstinencia a bebidas alcohólicas y opiáceos. Los antagonistas adrenérgicos, en el caso de los receptores A1, se inhibe la activación de la proteína GG. Los beta bloqueantes son drogas que inhiben competitivamente los receptores beta-anergénicos en varios órganos y modulan la actividad en el sistema nervioso simpático, actuando sobre dos tipos de receptores que son los beta 1 y los beta 2, produciendo bloqueo de distinta magnitud y tipo dependiendo del fármaco. La acción broncodilatadora de los agonistas beta 1 se lleva a cabo estimulando los receptores beta de la vía aérea, lo que ocasiona un incremento del adenosín monofosfato clínico intracelular que, al inhibir la fosforilación de la miosina y reducir el calcio iónico intracelular, produce la relajación del músculo liso, además de bloquear la broncoconstricción inducida por diferentes antagonismos del receptor
muscarínico. Los antagonistas evitan los efectos de la acetilcolina al bloquear su unión a los receptores muscarínicos presentes en las células efectoras, en las uniones neuroefectoras parasimpáticas y en los ganglios periféricos y en el sistema nervioso central. En general, los antagonistas muscarínicos producen escaso bloqueo de los receptores nicotínicos. Sin embargo, los antagonistas derivados de amonio cuaternario, por lo que regulan, muestran un mayor grado de actividad de bloqueo nicotínico y por tanto tienen más posibilidades de interferir en la transmisión ganglionar o neuromuscular. El mecanismo de acción de los antidepresivos más comunes es esencial la inhibición de la recaptación de las monoaminas, ya sea que se trate de la noradrenalina, de la serotonina o de la dopamina, si bien también inhiben la degradación de esas aminas, bloquean el retrocontrol inhibitorio y presentan acción a nivel del segundo mensajero. Los ansiolíticos poseen una acción depresora del sistema nervioso central, destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad, esperando no producir sedación. Su efecto inhibidor de la ansiedad se contrapone al de los fármacos ansiogénicos que generan ansiedad. Los otros son los hipnóticos, que son sedantes, que no actúan específicamente en el receptor de benzodiazepina. Pertenecen a un grupo de fármacos que deprimen el sistema nervioso central por un mecanismo que depende de la dosis y producen de modo progresivo calma o somnolencia, que es sedación o sueño, inconsciencia, coma, anestesia quirúrgica y depresión letal de la regulación de la respiración y el aparato cardiovascular. El mecanismo de acción de los miorrelajantes se debe a un mecanismo a nivel central a través del refuerzo de la inhibición GABAérgica presináptica por activación de los receptores de benzodiazepinas. Cualquier benzodiazepina produce efectos de miorrelajante significativo. En la clasificación química de los agonistas, estos se dividen en derivados de las catecolaminas y derivados de las no catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina o epinefrina, noradrenalina, isoprotenerol, orsiprenalina, dopamina y dobutamina. Y están los derivados de las no catecolaminas, que son los derivados fenolaminas, las cuales son fenilefrina, etilefrina, methoxamina y hexosuprina. Y están los derivados fenilaminas, cuales son los pseudoefedrina, etilpropión, fenpromex, macindol y dexfenfluramina. La clasificación química de los antagonistas adrenérgicos. Estos se clasifican, los antagonistas de los receptores A pueden ser no selectivos, como la fenoxibenzamina y la fentolamina. Están los de selectividad por A1, que son la prazonina, terazocina, doxazocina, alfusocina, tanzulosina, indoramina, urapidilo y bunazocina. Y están los de selectividad A2, que son la yoimbina. Están los agonistas de los receptores beta, que se dividen en no selectivos, selectividad por beta 1, no selectivo y selectividad por beta 1, que se dividen en primera, segunda y tercera generación. Los de la primera generación son el nododol, el pembutolol, el pindol, el propranol y el timolol. Están los de la segunda generación, que son los acebutolol, el atenol, el bisopronol, el esmolol y el metoprolol. Están los de la tercera generación, cuales son los carteolol, carvedilol, buncindolol, lamentalol, el betaxolol, isiliprol y nebilol. La clasificación química de los miorrelajantes. Según su estructura química, se dividen en diacetilcolina, esteroides y benzilizonquinolínicos. Y la
Clasificación química de los ansiolíticos se dividen en benzodiazepinas, que son ansiolíticos, como lo son el diazepam, el lorazepam, entre otros. También se dividen en hipnóticos, como lo son el lormetazolam, midazolam, saleplon, protizolam. Esos son algunos de los hipnóticos. Y también se dividen en agonistas parciales de los receptores 5-HT o hipnóticos como lo son la buspirona, soplicona y el zolpidem. Y también se divide en barbitúricos, como lo son el tiopental y el fenobarbital. La clasificación química de los antidepresivos. La mayoría de estos se dividen en incrementando la neurotransmisión monoaminérgica, bien directa o indirectamente. Los selectivos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y los no selectivos son inhibidores de la monoaminoxidasa y antidepresivos tricíclicos. La no selectividad se refiere al efecto sobre neurotransmisores que no parecen implicados con el mecanismo básico antidepresivo o sobre dianas terapéuticas distintas al simple bloqueo de la recaptación de las monoaminas. Los efectos tóxicos más importantes son hipotensión, arritmias, coma, convulsiones y hipertermia. Existen efectos tóxicos de los ansiolíticos que te pueden debilitar, somnolencia, dificultad para concentrarse, reducción del estado de alerta y mareos. También están los efectos tóxicos de los hipnóticos que tienen efecto en el sistema nervioso central, que como somnolencia, que pueden progresar hasta un coma. Y también los efectos cardiológicos que producen hipotensión en dosis alta de fármacos. Y por último están los efectos tóxicos del homío relajante que producen debilidad, confusión, alucinaciones, mareos, cefalia y vómitos. Son solo algunos de las reacciones que pueden tener este fármaco. Gracias, eso sería toda la explicación.